En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este punto número 21 del Catecismo de la Iglesia Católica. Les recuerdo que aparte de esta serie hay varias series que pueden encontrar en este canal. Punto 21. Las citas en letra pequeña de fuentes patrísticas, litúrgicas, magisteriales o hagiográficas tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal. Con frecuencia estos textos han sido escogidos con miras a un uso directamente catequético. Bendito sea Dios. Bueno, pues creo que si tuviese que escoger un punto del catecismo que sea puramente informativo, sin dar doctrina, pues yo creo que escogería este, porque a primera vista pues parece que simplemente está dando información del texto, del tamaño de la letra. Dice las citas en letra pequeña. Pero, en fin, está aquí, es uno de los puntos del catecismo y por eso pues le estoy dedicando este video a este punto. Cuando miramos nuevamente, vemos que sí, que tiene doctrina, porque nos dice dónde podemos encontrar la verdad. Como católicos, sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es infalible. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, infalible. Sabemos que la Biblia contiene la revelación de Dios para los hombres. Todo eso lo sabemos. Mas, a diferencia de nuestros hermanos separados que proclaman la doctrina de sola escritura, es decir, que todas esas cosas que acabo de decir de la revelación, la palabra de Dios, nos dicen nuestros hermanos separados que solamente se encuentran en la Biblia. Nosotros los católicos sabemos que no es así. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo no mandó a nadie a escribir nada. Él no fundó una casa editorial, Él fundó una iglesia viva, con un magisterio. Le dio el poder y el mandato, le dio el mandato y el poder. Cuando Dios manda o envía a alguien a que haga algo, junto con esa orden, ese mandato para hacerlo, el Señor le da a esa persona o personas la gracia, el poder para hacer lo que el Señor les pide. De manera que cuando el Señor le dijo a los apóstoles, id y predicad a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor le dio ese mandato a los apóstoles, junto con el mandato les dio el poder para hacerlo. Porque pues así es como Dios hace las cosas. Como cuando le dio a Adán y Eva el mandato de
creced y multiplicaos, pues estaba dando junto con el mandato el poder para hacerlo. Porque así es que Dios hace, así es como Dios hace las cosas. Volviendo al punto 21, el Señor fundó una iglesia, le dio el mandato a los apóstoles de enseñar la verdad. Junto con el mandato de enseñar la verdad, les dio el poder de enseñar la verdad. Ese poder de enseñar la verdad está en dos realidades. Primero, el depósito de la fe. Los apóstoles recibieron la revelación de Dios completa. Todo lo que se enseñó, lo que fue revelado en el Antiguo Testamento, y todo lo que nos enseñó el Verbo de Dios hecho carne en el Nuevo Testamento, que nos enseñó con sus palabras, con sus acciones. Todo eso les fue entregado a los apóstoles. Y con el mandato de que ellos fuesen a enseñar, recibieron todo el depósito de la fe y el don de la infalibilidad para que enseñaran la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, en las dos materias que importan, en fe y en moral. La iglesia, receptora de la revelación de Dios, comenzó a predicar. Años más tarde, parte de esa revelación comenzó a escribirse. Algunos de esos escritos son inspirados por el Espíritu Santo, con lo cual se les conoce como Palabra de Dios. Hay 27 libros del Nuevo Testamento que nosotros aceptamos, y nuestros hermanos separados también aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento como inspirados por Dios. Pero esos vinieron más tarde. Ya la iglesia estaba enseñando infaliblemente el mensaje de Dios, la revelación de Dios, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Más aún, después que se escribió el Nuevo Testamento, tomó siglos para que se hiciera el canon oficial. Hubo muchos escritos en el tiempo del Nuevo Testamento. Aparte de los 27 libros inspirados, hubo un número de libros no inspirados que también se escribieron. El Pastor de Hermas es uno de ellos. El Evangelio de Tomás, el apóstol Tomás, es otro de ellos. Creo que el Apocalipsis de Pedro. Estos fueron libros que se escribieron alrededor del tiempo cuando se escribieron los libros del Nuevo Testamento, y que al principio, pues, como la iglesia no había oficialmente hecho un canon, pues se leían como escritura cristiana, como si fuesen inspirados. Pero le tomó a la iglesia casi 300 años finalmente darnos una lista infalible de los libros infalibles del Nuevo Testamento. Así que, si fuese cierto lo que enseñan nuestros hermanos separados, que la verdad se encuentra solamente en la Biblia, pues resulta que por 300 años la iglesia no sabía lo que estaba haciendo. Que después de todo, cuando el Señor fundó la iglesia y mandó a que enseñaran y predicaran, pues no podían hacerlo porque no tenían una Biblia. Eso es absurdo. Pues este punto 21, dice: las citas en letra pequeña de fuentes patrísticas. ¿Quiénes son las fuentes patrísticas? Aquellos discípulos de los apóstoles, personas que conocieron, hombres que conocieron personalmente a los apóstoles, fueron enseñados por ellos,
y a su vez de lo que aprendieron, de lo que recibieron, escribieron catecismos, enseñanzas basadas en el depósito de la fe. Esos son los santos padres de la iglesia, las fuentes patrísticas. Y ellos estaban activos, predicando y convirtiendo personas y estableciendo la iglesia en distintos lugares mucho antes de que tuviésemos el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy. Así que no es que es una o la otra, es que es ambas, porque el Señor fundó una iglesia viva, una iglesia que es madre y maestra, y la tenemos desde antes del texto bíblico del Nuevo Testamento. Si aceptamos los 27 libros del Nuevo Testamento como inspirados, es precisamente por la autoridad infalible de la iglesia que nos dice que esos libros son inspirados y no otros. Nuestros hermanos separados, que pues siempre se tardan un poquito más en enterarse, pues muchos de ellos, la mayoría o todos, no se han dado cuenta que lo que ellos consideran palabra de Dios, los 27 libros del Nuevo Testamento, es así porque la Santa Madre Iglesia lo ha dicho. Y ellos, pues muchos de ellos ni siquiera se paran a pensar cómo es que sabemos que estos libros son inspirados. Algunos de ellos tal vez piensen pues que el Nuevo Testamento nos cayó del cielo tal cual. Pues no es así. El Señor quiso utilizar instrumentos humanos para darnos el Nuevo Testamento y para darnos el canon infalible de los libros del Nuevo Testamento. Aquellos hermanos separados que se dan cuenta de ello, que comienzan a pensar y lógicamente comienzan a tomar conclusiones, a llegar a conclusiones, pues terminan haciéndose católicos porque dicen, pero es verdad. Hay una autoridad existente y fundada por Jesucristo antes del Nuevo Testamento escrito. Y es esa misma autoridad la que subsiste en la Santa Iglesia Católica. En fin, así que, aunque a primera vista este punto 21 aparenta no tener nada de doctrina, pues sí tiene, porque nos da el testimonio de que fue la Iglesia la que recibió la fe de los santos de una vez por todas, ese depósito de la fe, y podemos accesarlo, podemos llegar a ese depósito de la fe y conocerlo por la Sagrada Biblia, pero no exclusivamente, como dice aquí, por las fuentes patrísticas, fuentes litúrgicas, magisteriales o hagiográficas. ¿Sí? Así que el Señor no nos dejó huérfanos, el Señor nos dejó muy bien preparados para que todo aquel que quiera encontrar la verdad, la pueda encontrar. Y la verdad completa se encuentra en la enseñanza bimilenaria e infalible de la Santa Iglesia Católica, nuestra Madre. Nuestra Santa Madre y Maestra. Bueno, pues hasta aquí este video. Que el Señor los bendiga. Y recuerden pedirle que venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.